Punto número 13. Un bloque de 100 kilogramos es empujado a una distancia de 6 metros sobre un piso horizontal a velocidad constante, mediante una fuerza que forma hacia abajo un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de roce entre el bloque y el piso es igual a 0,3. ¿Cuál es el trabajo total realizado y el realizado por cada una de las fuerzas actuantes? Vamos primero a ver el gráfico de la situación. Tenemos un cuerpo, como dice el problema, arrastrado esta distancia. Tenemos un cuerpo, como dice el problema, arrastrado esta distancia. Suponemos entonces que el desplazamiento es hacia allá. Esta distancia, como dice, es de 6 metros. El cuerpo estirado por esta fuerza hacia abajo, que dice que forma un ángulo con horizontal de 30 grados. La horizontal es esta. Como dice que la tira hacia abajo, este ángulo es de 30 grados. Sería equivalente si trasladáramos esta fuerza para acá. Pero para temas más prácticos la ponemos ahí y suponemos que la horizontal es esta. La vamos a llamar fuerza F, a la fuerza que tira de la caja. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre dicha caja, aparte de la fuerza F que ya marcamos. Sobre la caja van a actuar la fuerza de la normal, que es la fuerza que la superficie realiza sobre el cuerpo, la fuerza del peso, bueno, y que no se interponga con la distancia, apunta hacia abajo, y como nos dicen que tenemos un coeficiente de roce, es obvio que vamos a tener esta fuerza de fricción, que, como dijimos, siempre se opone al movimiento del cuerpo. Como el cuerpo se desplaza hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia la izquierda. Nos piden que calculemos el trabajo que realiza cada fuerza y el trabajo total sería sumar el trabajo de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza de fricción y el trabajo de la fuerza esta. Analicemos un poquito antes de hacer cálculos. La normal es perpendicular a la distancia, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Por definición, si recordamos, toda fuerza perpendicular a la distancia, al desplazamiento, tiene un trabajo igual a 0, porque formaba un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados era igual a 0. Nos ahorramos entonces el cálculo del trabajo de la normal. Trabajo de la normal igual a 0. Lo mismo pasa con la fuerza del peso. Vemos que la fuerza del peso y el desplazamiento son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto la fuerza del peso también es igual a 0. Pero vemos que la fuerza de fricción y la fuerza que desplaza la caja la fuerza de la caja forma un ángulo de 30 grados y la fuerza de fricción forma un ángulo de 180 grados. Si el desplazamiento está para este lado y la fuerza de fricción para el otro, forman un ángulo de 180 grados. Pero no conocemos cuánto vale la fuerza de fricción ni tampoco cuánto vale esta fuerza, por lo tanto vamos a tener que hacer cálculos. El problema nos dice que el bloque pesa 100 kilogramos, por lo tanto el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es 100 kilogramos y la gravedad son 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso tiene un valor de 1000 newtons. Recordemos que 100 por 10 es 1000 y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado era equivalente a poner newtons. Hay que hacer suma de fuerzas en X y sumas de fuerzas en Y. Por la segunda ley de Newton, suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Esta se desdoblaba en suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X, y suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Tracemos los ejes cartesianos correspondientes. Hacemos que el eje Y coincida con la normal. Por lo tanto, el eje Y positivo coincide con el peso y el eje X coincide con la horizontal. Entonces tendríamos, acá vemos, un eje Y y un eje X. Vamos a pasarlo de forma prolija. Un eje Y
y un eje X. En el eje Y vemos que están la normal y el peso. La normal que actúa hacia arriba, coincidente con el eje positivo de las Y. Normal. El peso que actúa hacia abajo, que lo acabamos de sacar. Hay que nombrar siempre los ejes. Este es el eje Y y este es el eje X. Por otro lado tenemos la fuerza de fricción, que apunta hacia el eje negativo de las X, o sea que se opone al movimiento. Y por último tenemos la fuerza que hace que se mueva el objeto. Esta fuerza la podemos trasladar y ponerla de este lado, ya que el problema nos dice que forma un ángulo de 30 grados hacia abajo con horizontal. Esta es la fuerza y este es el ángulo de 30 grados. Fuerza de fricción. Como el problema nos dice que se mueve a velocidad constante, la aceleración tanto en Y como en X es igual a 0. Por lo tanto, este problema nos queda suma de fuerzas en X igual a 0. Como es velocidad constante, no hay aceleración. Y suma de fuerzas en Y también igual a 0. Hacemos la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a 0. Vemos que en X tenemos la fuerza de fricción en forma vectorial y el componente en X de la fuerza que desplaza el objeto. Esta fuerza va a tener un componente en X que va a ser su proyección. La vamos a llamar fuerza X. Por lo tanto, acá vamos a tener fuerza de fricción más fuerza X, que es la componente en X de esta fuerza, para no confundir con esta F en X. Todo esto igual a 0. Ahora tenemos en cuenta el sentido de los vectores. Fuerza de fricción apunta hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, menos fuerza de fricción. Y la proyección de la fuerza en X apunta hacia la derecha para los ejes positivos de las X, por lo tanto es positivo. Todo esto es igual a 0. Además, podemos despejar poniendo fuerza de fricción igual a la fuerza X. Hay que encontrar cuánto vale la fuerza X. Como vemos, acá tenemos un triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo y nosotros necesitamos encontrar el cateto adyacente. La fórmula que relaciona el ángulo con el cateto adyacente es el coseno. El coseno del ángulo, que es 30 grados, pero lo reemplazamos después, va a ser igual al cateto adyacente, fuerza X sobre la hipotenusa, que es F. Como necesitamos la fuerza X, pasamos la fuerza para el otro lado multiplicando. Nos queda fuerza por el coseno del ángulo igual a la componente en X de la fuerza. Y nos queda solo dar vuelta a la ecuación. Fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces la fuerza de fricción es igual, que era igual a la fuerza en X, es igual a la fuerza que tira la caja por el coseno del ángulo. Acá tenemos dos incógnitas, ya que no conocemos la fuerza de fricción, tampoco conocemos la fuerza en X. Necesitamos otra ecuación, pero esta la vamos a llamar ecuación número 1. Para encontrar la ecuación número 2, vamos a plantear la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y también igual a 0 porque tampoco hay aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Tenemos normal y peso. Además, hay que poner primero en forma vectorial, normal con la flecha arriba, más el peso con la flecha arriba, más la componente en Y de la fuerza F. Si vemos acá, tenemos la fuerza F y esta va a tener una componente en Y que va a ser esta, es la proyección de la fuerza F en Y. Y la llamamos fuerza en Y. Como vemos, apunta hacia abajo en el eje negativo de la Y. Fuerza en Y. Todo esto igual a 0. Le sacamos las flechas, es decir, tenemos en cuenta los signos. Normal apunta para arriba y la fuerza Y y el peso apuntan para abajo.
nos queda normal positiva menos el peso menos la fuerza en I, todo igual a 0. A este valor sí lo conocemos, pero no conocemos ni este valor ni este valor. Primero vamos a preocuparnos por encontrar cuánto vale la fuerza en I. Dijimos que acá tenemos el ángulo y nos interesa encontrar este cateto, que es el cateto opuesto, porque es el equivalente al que está acá. La fórmula que nos relaciona el ángulo este con el cateto opuesto es el seno. El seno del ángulo igual a cateto opuesto, que es FI. Recordemos que este lado es el mismo que este lado, por lo tanto lo llamamos FI, sobre la hipotenusa, que es F. Pasamos multiplicando fuerza para el otro lado, fuerza por el seno del ángulo igual a FI. Solo nos queda dar vuelta a la ecuación. FI igual a fuerza por el seno del ángulo. Ahora sí podemos reemplazar normal menos el peso menos FI que tenemos acá, fuerza por el seno del ángulo igual a 0. Ahora tenemos dos ecuaciones en donde no conocemos la fuerza de fricción, no conocemos la fuerza, que también nos aparece acá la fuerza, pero acá nos aparece otra incógnita, que es la normal. Lo que podemos hacer es relacionar. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de roce por la normal. Por lo tanto, podríamos poner todo en función de la normal o despejar la normal de este lado. Entonces pasamos el coeficiente de roce dividiendo para el otro lado. Nos queda fuerza de fricción sobre coeficiente de roce igual a normal. Reemplazamos este valor en esta ecuación y nos queda normal, que era fuerza sobre el coeficiente de roce, fuerza de fricción sobre el coeficiente de roce, menos el peso, que ya lo calculé, un valor que conozco, menos la fuerza por el seno del ángulo alfa. Todo esto igual a 0. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para trabajar de forma ordenada junto a las variables. No conozco la fuerza de fricción, la dejo de este lado, sobre el coeficiente de roce. El peso lo conozco, lo voy a pasar al otro lado. Entonces acá me va a quedar menos la fuerza, que tampoco la conozco, por el seno del ángulo, igual al peso, que lo pasé de este lado al otro lado. Esta entonces pasaría a ser nuestra segunda ecuación. Comparemos la ecuación 1, no conozco la fuerza de fricción y no conozco esta fuerza. Y en la ecuación 2 no conozco la fuerza de fricción, tampoco conozco esta fuerza. Por lo tanto tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué es lo más fácil? Acá ya tengo despejada la fuerza de fricción. Por lo tanto reemplazo esta expresión en la ecuación 2. En vez de poner fuerza de fricción, pongo todo este término. Fuerza de fricción igual a fuerza por el coseno del ángulo alfa. Entonces nos queda fuerza de fricción, fuerza por el coseno del ángulo alfa sobre el coeficiente de roce, menos la fuerza por el seno del ángulo alfa, igual al peso. No conozco la fuerza, pero todos los demás datos sí los conozco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Necesito que este coeficiente de roce se elimine este término y pase al otro lado. Lo que voy a hacer es multiplicar todos los términos por coeficiente de roce. Multiplico acá por coeficiente de roce, multiplico acá por coeficiente de roce y multiplico acá por el coeficiente de roce. De forma tal que este se me elimina con este y el problema me va a quedar fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de roce por la fuerza por el seno del ángulo igual a peso por el coeficiente de roce. Tengo fuerza acá y tengo fuerza acá y puedo sacar factor común. Saco factor común poniendo fuerza por, ¿qué saqué de acá? Coseno del ángulo menos el coeficiente de roce, que lo tengo acá, por el seno del ángulo. Todo esto igual al peso por el coeficiente de roce. Como yo necesito conocer cuánto vale la fuerza, paso dividiendo para el otro lado todo este término. Nos queda entonces fuerza
igual a peso por el coeficiente de roce, todo dividido sobre el coseno del ángulo, menos el coeficiente de roce por el seno del ángulo. Ahora sí, comenzamos a reemplazar valores. El peso era igual a 1000 newtons y la fuerza el coeficiente de roce era igual a 0,3. Además, el ángulo alfa era de 30 grados, por lo que la fuerza nos va a quedar peso 1000 newtons por 0,3, todo esto sobre coseno de 30 grados menos 0,3 por el seno de 30 grados. Seguimos acá abajo. Fuerza 1000 por 0,3 es 300 newtons. Y si ponemos todo esto en la calculadora, nos queda abajo 0,716. Es decir, coseno de 30 menos 0,3 por seno de 30 nos queda 0,716. Por lo que la fuerza nos va a quedar 300 newtons dividido 0,716 igual a 418,97 newtons. Así encontramos la primer variable, que era la fuerza. Lo que nos falta encontrar es la fuerza de fricción, que la calculamos con la ecuación 1. Entonces, fuerza de fricción, vamos abajo. Fuerza de fricción era igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Vamos a marcar esto como el primer resultado encontrado. Y acá reemplazamos los valores. Fuerza de fricción igual a 418,97 newtons por el coseno de 30 grados. Si ponemos esto en la calculadora, nos queda que la fuerza de fricción es igual a 362,85 newtons. Este es nuestro segundo resultado. Pero el problema todavía no termina acá, ya que el problema nos pedía que calculemos cuál es el trabajo que realizan todas las fuerzas. Habíamos determinado que el trabajo de la normal y el trabajo del peso eran igual a 0 porque eran perpendiculares al desplazamiento del objeto, como vemos acá. Normal y peso nos generan trabajo porque son perpendiculares. Pero podemos calcular el trabajo que realiza esta fuerza y el trabajo que realiza esta fuerza, ahora que ya tenemos los valores. Bien, vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza. Trabajo de la fuerza, que es este. Trabajo de la fuerza es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento que vemos que apunta hacia la derecha. Trabajo de la fuerza igual a 418,97 newtons por la distancia, que son los 6 metros. Y cómo analizamos el ángulo. Vemos como el problema ya nos los da. Si analizamos la fuerza con la superficie esta, forma un ángulo de 30 grados. Entonces el ángulo alfa acá es de 30 grados, por lo que multiplicamos el coseno de 30 grados. Ponemos esto en la calculadora y nos da como resultado que el trabajo que realiza la fuerza es de 2177,08 newton por metros. Por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza es de 2177,08 joules. Recordemos que newton por metro es joules. Y vemos que es positivo. Ahora nos queda analizar cuál es el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza de fricción y el desplazamiento. La fuerza de fricción, trabajo de la fuerza de fricción, es, como tenemos acá, 362,85 newtons por la distancia, que son 6 metros, por el coseno del ángulo. Como vemos acá, la distancia
de forma gráfica. La distancia apunta hacia la derecha y la fuerza de fricción forma un ángulo de 180 grados. Comienza acá, apunta hacia el otro lado, tiene la misma dirección pero distinto sentido. Es decir, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza de fricción, como vemos acá, es de 180 grados. Entonces, acá nos queda coseno de 180 grados. Por lo que el trabajo de la fuerza de fricción es 362,85 por 6 metros por el coseno de 180 menos 2177,08 newtons por metro. Por lo que el trabajo de la fuerza de fricción es menos 2177,08 joules. Tiene sentido porque la fuerza de fricción va en un sentido opuesto al que se desplaza la caja. Hagamos un repaso. El trabajo de la normal era igual a 0, el trabajo del peso igual a 0, y acá tenemos los valores que acabamos de encontrar, tanto del trabajo de la fuerza como el trabajo de la fuerza de fricción. Ya encontramos la primera parte de la respuesta, que nos pedía que calculemos los trabajos de cada una de las fuerzas. Ahora el problema nos pide que calculemos cuál es el trabajo neto sobre el cuerpo. El trabajo neto o trabajo total va a ser igual al trabajo de la normal más el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo de la fuerza. Solo nos queda reemplazar valores. Trabajo total, trabajo neto era igual a 0, más trabajo del peso 0, más el trabajo de la fuerza de fricción que es negativo, menos 2177,08 joules, más el trabajo de la fuerza que habíamos sacado, 2177,08 joules. Por lo que el trabajo total nos queda igual a 0, porque estos trabajos son iguales pero de distinto signo. Trabajo total sobre el cuerpo igual a 0.